Buenas noches, mi nombre es Alex Santa Cruz y yo voy a realizar la práctica del modelo dimensional al impresionante informe en Power BI Desktop. El objetivo de la práctica es saber qué día tuvo más ventas en febrero del 2019, en qué país está teniendo más éxito la empresa y en qué categoría de productos y tipo de negocios de revendedores debe continuar invirtiendo la empresa. Eso como los objetivos dentro de la práctica en sí. Y los objetivos a manera general o de aprendizaje, pues en este tutorial vamos a aprender a preparar los datos con algunas transformaciones, a crear un informe con un título, tres elementos visuales y una segmentación, a publicar y también vamos a publicar el reporte en Power BI, en el servicio de Power BI, donde podemos compartirlo con nuestros compañeros o también con algún jefe o algo así. Eh, un poco de contexto, vamos a usar una base de datos que es una base de datos que se trabaja mucho, que se llama Adventure Works. Es una tienda que vende implementos deportivos y tiene varias sucursales en varios países. Para esta práctica vamos a necesitar eh, el- la base de datos en sí. Yo tengo subido en mi Drive, que lo dejaré en acceso público, la base de datos en formato Excel y en un formato .back. ¿Qué nos sirve? Son las mismas, sino que dependiendo de cómo queramos empezar a realizar la práctica, pues podemos usar cualquiera. La guía, que es la que voy a usar o la que me voy a guiar, la hace desde un Excel, que es el de aquí, pero en cambio yo ahorita lo voy a hacer desde una base de datos en SQL Server, pero con la misma base de datos. Entonces, eh, esa base de datos de Excel debemos pasarla a, a una base de datos de SQL Server, pero es otro proceso. Entonces, para ahorrarnos ese paso, pues simplemente acceden a esta carpeta compartida, descargan el .back, que es la base de datos hecho el backup, que yo ya la pasé con el proceso que es un poquito largo desde la Excel y la tengo aquí. Ese es mi .back. Entonces, tenían ya descargado el archivo. Nosotros lo que hacemos es simplemente crear una base de datos, le damos un nombre cualquiera, damos un nombre cualquiera, le damos OK, y lo que debemos hacer es restaurar la base de datos. Esto se hace para una forma saltarnos ese paso de pasar la Excel, que también es importante saber, pero para no alargar el tutorial. Entonces, desde la base de datos que creamos, le damos clic derecho eh, en Tags y buscamos la opción que dice Restore. Restore y la opción que dice Files and File Groups. Seleccionamos esa opción, nos aparecerá la siguiente ventana, simplemente dejamos la primera parte así y en From Device seleccionamos dónde está nuestra base de datos. Aquí agregamos un nuevo recurso del backup y vamos a buscar en la carpeta donde la descargamos, el archivo. Entonces, como yo la descargué, mi carpeta descargas, mi carpeta práctica, entonces está aquí. Ahí la seleccionamos, le damos OK y otra vez OK. Entonces, le damos un visto aquí en Restore y lo siguiente que hacemos es darle OK. Dándole OK, se va a restaurar la base de datos con todos los registros y todo en la base de datos que creamos. Bueno, ahorita no lo doy porque se demora y yo ya lo tengo listo, pero así se lo hace. Entonces, luego que necesitamos, simplemente es eso, la base de datos que vamos a usar y bueno, pues tener instalado lo que es el SQL Server. Yo lo tengo en la versión 2019 de Developer, pero puede funcionar con otras versiones. También tener instalado el Power BI, que es nuestro siguiente paso. Vamos a abrir la aplicación una vez ya instalada y recomendablemente también iniciada sesión con su cuenta para el último paso, que va a ser compartir el trabajo que hagamos, la práctica, y que tengan acceso a otras personas. Entonces, esperamos que abra la aplicación. Eso en lo que es en parte de los recursos que debemos tener. Bueno, y hasta que se abra, pues vamos a hablar de la importancia del Power BI. El Power BI permite la visualización de datos mediante un proceso de búsqueda e interpretación de la información generada en una empresa, comparando información y extrayendo conclusiones rápidas y eficazmente.
Es muy importante usar actualmente Power BI porque nos da una herramienta fácil de acceso a los datos, de diversos datos, y más que todo nos ayuda a la toma de decisiones. Más que todo en las empresas, en las organizaciones que necesitan generar o adaptarse a los nuevos cambios dependiendo de los datos. Por eso es muy importante saber usar Power BI y usar Power BI. Entre las utilidades que nos permite o las facilidades que nos permite Power BI, pues entre las más principales está que podemos presentar los cuadros de mando a todos en cualquier parte. Es lo que les decía, que es bajo este servicio de Power BI Service, donde pues vamos a subir en el último paso nuestra práctica. ¿Qué más? Podemos también crear informes optimizados para dispositivos móviles, es decir, que no sé, la práctica no se queda simplemente para visualizarlo desde un computador, sino que se lo puede ver desde un dispositivo móvil en cualquier parte mientras uno está viajando o está haciendo otra cosa, pues puede usar desde el dispositivo móvil y acceder al informe. También se puede consultar los datos, sean cuales sean. Y otra que es importante también, que nos permite cargar datos de diferentes tipos de diferentes tipos, desde una base de datos de SQL Server, también nos permite cargar bases de datos desde un Excel, desde las redes sociales. Es un sinfín de opciones que, por ejemplo, aquí se los puedo mostrar en la parte de obtener datos. Podemos obtraer datos para hacer nuestros análisis desde cualquier cantidad de orígenes de datos, de base de datos de diferentes tipos gestores de base de datos, desde otras plataformas, desde otros servicios también. Entonces, desde archivos planos, archivos JSON, XML, carpetas. En fin, es un sinfín de opciones, por eso es muy importante usar Power BI y las utilidades que nos dan. Y bueno, y antes de comenzar la práctica, pues vamos a hablar un poco de lo que es el modelo en estrella y el modelo de entidad-relación. El modelo estrella y el modelo de entidad-relación puede parecer similar, pero son muy diferentes. Los dos son usadas en lo que es todo de la base de datos, los análisis de datos, con la diferencia de que en un modelo de estrella tenemos una tabla de hecho y varias tablas de dimensiones. Lo que más destaca la diferencia es que la tabla de hecho siempre tiene una relación de muchos a uno hacia sus dimensiones. Y que también una tabla de hecho no tiene una llave primaria. La llave primaria la llave primaria de la tabla de hecho es la combinación de las llaves primarias que se pasan acá como llaves secundarias de las dimensiones que las rodean. Y en cambio, en el modelo entidad-relación, que es el modelo de datos para las bases de datos normales de producción, o las que se empiezan a crear las bases de datos, en cambio aquí no existe tal cual una estructura en estrella, no es como una tabla central y las demás, las secundarias, sino que el modelo de entidad-relación puede tener relación con varias tablas, no hay una tabla. Puede, pero no es algo que siempre deba pasar, que sea una tabla central y con las demás tablas que se relacionen con ellas, pues tener solo una principal. Entonces pueden tener varias principales, puede ser o puede no haber también. Y otra diferencia es que aquí podemos tener relaciones de uno a uno, de muchos a uno, por viceversa, y es un poco más extensa la base de datos. Otra diferencia también es que las tablas de hechos normalmente, en este modelo de estrella, la estructura de los datos que van a ir aquí ya están optimizados para el análisis de datos, para crear data marks, para analizar, crear informes, que es lo que vamos a hacer ahorita. En cambio, la actividad de relación es para almacenar los datos, gran cantidad de datos, los diferentes tipos de datos de todas nuestras entidades que necesitamos. Y así, entonces, esas serían las diferencias, un poco entrando en teoría. Y pues vamos a empezar. Como dije, primero abrimos la aplicación, le damos en obtener datos y como ahorita, si en el caso que vayan a usar la base de datos en Excel, pues simplemente seleccionan aquí libro de Excel y luego le dan conectar y seleccionan el archivo.
En cambio, yo como voy a utilizar la base de datos SQL de SQL Server, entonces selecciono base de datos SQL Server, le doy en conectar y me va a aparecer otra ventana donde debo seleccionar mi servidor. Debo poner el nombre de mi servidor. Si no se saben el nombre de su servidor, pues van al Management Studio y esta parte de aquí, antes de los paréntesis, es el nombre de su servidor. Simplemente ponen, en mi caso es Lenovo. Debe ser importante cuidar las mayúsculas y minúsculas porque puede ser el caso de que no se conecte por ese motivo. En la base de datos es opcional. O sea, si desean la ponen, si no, igual después les va a salir para que la puedan seleccionar. Y en mi caso lo voy a seleccionar porque ya me sé el nombre de cuál es. Entonces mi base de datos es base BD Excel, que es mi base de datos del backup que subí en los recursos. Entonces, ya, otra parte importante es el modo de conectividad de datos. En Power BI existen dos tipos. Bueno, para este origen de datos existen dos tipos. Siempre, dependiendo del origen de datos, van a existir más tipos de datos o más tipos de conexión o menos tipos de conexión. Importar nos trae los datos y los carga en Power BI. Direct Query nos carga directamente del SQL Server los datos. Es decir, si yo le doy a importar, me va a hacer como una copia y lo va a cachar en memoria en la aplicación. Entonces ya no va a estar directamente teniendo los datos desde el SQL Server. Y en Direct Query, en cambio, sí, lo va a traer y va a causar un poquito más, va a demorar ya que va a traer los datos desde cada consulta o cada cambio que hagamos en nuestros datos, se va a hacer directamente en la base de datos de SQL Server. Entonces, también en opciones avanzadas, pues le damos incluir columnas de relación para que nos traigan las tablas relacionadas y lo demás lo dejamos tal cual y le damos en aceptar. Si pusieron el nombre del servidor y la base de datos correctamente, pues se les va a cargar la siguiente ventana donde debemos escoger las tablas. Otra cosa importante es que si es la primera vez que hacen esto, les van a pedir las credenciales del SQL Server, que son el usuario y la contraseña, que dependiendo de su configuración, cuando realizan la instalación, pues va a variar de cada persona a cada persona. Bueno, ahorita cierro esta aplicación porque ya no la necesito, simplemente para indicarles cómo se hacen, cómo restaurar la base de datos y poder usarla. Entonces, para el ejercicio no es necesario tener abierto el SQL Server, pero sí es necesario tener la base de datos en el gestor de base de datos. Entonces aquí empezamos con la guía, que es la guía que me voy a guiar. El informe final será este de aquí, donde se muestre 4 gráficos, un título y pues ya durante el tutorial voy a explicar qué nos va a representar. Pues, como ya les había dicho que necesitamos la base de datos, descargar Power BI y tener una cuenta para poder subir acá. Listo. Esta parte ya la hicimos, que es obtener datos, descargamos la muestra. Aquí también nos brindan un link para descargar el Excel. Puede ser de aquí o puede ser del link que les va a facilitar. Pues porque es el mismo. Entonces eso no habría importancia. Abrimos el Power BI y todo. Entonces preparamos los datos, seleccionamos las tablas. Las tablas debemos seleccionarlas simplemente todas las que vamos a necesitar, que son de la base de datos, son todas. Entonces, seleccionamos todas, las últimas son los diagramas, entonces es importante no seleccionar esas de ahí. Y como pueden ver, en Power BI nos carga una versión preliminar de los datos para poder observarlos. Entonces ya con las tablas seleccionadas, que son en total 7 tablas, tal cual muestra la guía. Tal vez cambien algunos nombres, las tablas no es que todo, pero son las mismas. Entonces, le damos en transformar datos. Ya dado clic ahí, ya estamos cargando nuestros datos desde la base de datos y de paso abrimos la ventana del editor para hacer las respectivas transformaciones. Listo. Tenemos las tablas cargadas en nuestra base, en nuestro informe de Power BI. Estos mensajes que me salen aquí es porque yo ya había hecho este ejercicio y Power BI como que se queda guardado y pues piensa que es el mismo
pero es otro. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, a pesar de que ya la había hecho. Entonces, ese es un paso. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer? Es cambiar los tipos de datos que deben coincidir dependiendo de Power. Existe la opción de cambiar los tipos de datos, porque a veces en las bases de datos, pues, no se controla, o a veces no es muy común que controlen los tipos de datos en su totalidad y siempre hay un dato o un tipo de dato erróneo, es decir, un campo de tipo texto que esté un campo de tipo numérico que esté guardando textos o que sean números pero lo reconozcamos como tipo textos y eso nos va a dar problemas al momento de realizar nuestros informes. Entonces, vamos a revisar las tablas una por una. Listo. Y ahora vamos a cambiar los tipos de datos. ¿Qué tipo de datos debemos cambiar? La guía nos brinda una tabla, la columna y el tipo de datos la que debe ser. Vamos a cambiar esto en inglés para tenerlo más, saber más, porque las tablas están en inglés. Entonces, vamos a ver en la tabla Customer. En la tabla Customer, vamos a ir en la propiedad Customer Key. Bueno, vamos a la tabla, en la propiedad Customer Key, nos dice que debe ser de tipo whole number. Whole number es el número entero. En cambio aquí, como vemos, está en número decimal, entonces damos clic a ese símbolo, a ese icono, y lo ponemos en número entero, y ya queda cambiado. Si nos damos cuenta aquí en los pasos aplicados, o en el panel de pasos aplicados, pues podemos ver los pasos que vamos a hacer. Y así vamos a ir haciendo para todos los datos que nos pida. Aquí igual nos piden la tabla DATKey, que vamos a hacer que es en DATKey con número entero, MONTKey número entero y en date con tipo fecha. Entonces, vamos a la tabla date. En DATKey le damos en número entero, en tipo date, la propiedad date le damos igual fecha. Pues ahí estaba, entonces le damos otra vez. Y la última era MONTKey con un número entero también. Aquí vemos que está en número decimal y lo cambiamos a número entero. Listo. Y acabamos con la tabla date, seguimos con la tabla product. En la tabla product cambiamos igual tres propiedades que son product key, número entero, y standard cost, número decimal, y list price, número decimal. Vamos a la tabla product y vamos al product key que lo ponemos en número entero, standard cost que lo ponemos en número decimal, y la última era es list price que lo ponemos también en número decimal. Y listo, terminamos con esa tabla. Vamos a la tabla reseller y simplemente vamos a cambiar la propiedad reseller key a whole number, que es el número entero. Y listo, acabamos con esa tabla. Seguimos con la tabla sales, que es la tabla más larga, con las propiedades más que debemos cambiar. Entonces, vamos por uno. Sales, vamos a hacer la propiedad sales order line key, reseller key, customer key, product key, order data key, sweat data key y ship data key. Por así decirlo, todas las que son llaves por años, porque esta es la tabla de hechos, nuestra tabla sales, nuestra tabla de hechos, tienen que ser de un tipo numérico. ¿Por qué? Porque nosotros arriba de las otras tablas, sus primary key, lo pusimos en número, tipo numérico, entonces deben concordar los tipos de datos. Entonces, vamos a nuestra tabla sales y vamos a ir cambiando todas las que tienen la última palabra key al número entero. Número entero, reseller key, número entero, customer key, número entero, product key, número entero, order data key, número entero, y hasta ahí vamos. Reseller, customer, product, order data key. Nos falta duet data key, ship data key, sales territory key y
order quantity, que esa es otra propiedad, ya no es una llave foránea, pero igual debería un número entero. Entonces, vamos aquí, en duet data key, número entero, ship data key, es otro número entero, sales territory, número entero, y order quantity también el número entero. Entonces, con esas ya tenemos todas las que nos dice la guía. Nos falta unit price, extended amount de tipo decimal. Vamos a esas propiedades. Unit price decimal y extended amount decimal. Listo. Luego vamos a unit price discount ST, que es el porcentaje, y lo ponemos de tipo porcentaje. Listo. Ya casi acabamos. Por casi ya terminar, pues, product standard cost, total product cost y sales amount decimal, de tipo decimal, número decimal. Entonces, vamos a ir. Product standard cost, número decimal, total product cost, número decimal y sales amount, número decimal. Listo. Esos serían todos y en lo que nos falta en esa tabla ya serían todos. Y ahora una tabla, en la tabla Sales Territory, vamos a cambiar en lo que es el key, que como dije debe ser número entero, porque en todas estamos poniendo número entero, y ese sería todo el cambio. Y en el Sales Order, lo mismo, vamos a cambiar el Sales Order Line key, el número entero. Sí. Entonces, ya terminamos este paso. Siempre importante guardar los cambios. Como hemos guardado el archivo y nos pide también aplicar los cambios que estamos haciendo a nuestro conjunto de datos. Se va a demorar un poquito. También hay una opción en la parte, ya lo hice de la forma más larga, hay una opción donde selecciona los tipos de datos automáticamente. El Power BI nos selecciona, que es por aquí. En la pestaña transformar hay una opción que dice seleccionar detecta, nos detecta el tipo de dato y los cambia automáticamente. A veces no los cambia en su totalidad y igual tenemos que ir realizando por uno, pero es una forma un poco rápida de hacer lo que ya hicimos ahorita. Listo. Esto es lo que hay que decir, que vamos a guardar y aplicar los cambios. Vamos a esperar que se cargue. ¿Y por qué es importante guardar? Porque siempre puede pasar algo y todo el trabajo que hacemos pues se puede ir a la basura. Entonces siempre guardamos constantemente todo lo que estamos haciendo para no perder el trabajo realizado. Y vamos. Listo. Entonces aquí ponemos cerrar y aplicar para salir de la ventana de edición, que es la consulta, que es aquí podemos cambiar los tipos de datos, crear columnas y demás. Puede ser varias cosas. Nos pide que guardemos el archivo, porque no lo hemos guardado, solo lo abrimos. Entonces, yo voy a guardar en carpeta de video taller, el nombre de práctica. Y listo. Esperamos un poco que se termine de guardar los cambios. Le damos cerrar y aplicar. Y ya se nos sale de la vista de consulta. Luego, y ya tenemos en casi un paso hecho. Ahora vamos al modelo de datos. En Power BI existen tres ventanas, visualizaciones, por decir, la visualización de informe, aquí podemos ver los informes, de los datos, que son las tablas, podemos ver por tablas, los registros y demás, y también la de relaciones. Entonces ahorita vamos a ir a la vista de relaciones, vamos a minimizar este de acá, no importa mucho, como grande, y acomodamos las tablas para que se pueda ver mejor. Entonces, listo. Como podemos ver, tenemos una tabla que no tiene relación. Y ya mismo la arreglaremos. Y ahí está.
Entonces, ¿para qué hago eso? Simplemente para, porque es el siguiente paso, ver nuestro modelo de datos, o sea, nuestras relaciones deberían verse como la imagen que tenemos aquí. Si se puede ver, pues tenemos todas las tablas se relacionan con nuestra tabla, como dije, la tabla 6, en nuestra tabla de hecho, y todas tienen la relación de uno a muchos con 6. El seller, sales territory, sales order, customer y product. Lo único que no tiene es date y eso nos debería aparecer en nuestro ejercicio. Y como podemos ver, todas tienen, menos la de aquí que tiene relación uno a uno, que es un error que ya vamos a arreglar ahorita. Pero las demás tienen todas las relaciones y nos aparece tal cual. Bueno,